Tercera de Juan. Dice la santa palabra del Señor así. El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Amén y amén. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, puede iluminar tu palabra a nuestro entendimiento. Y suplicamos en el nombre de Jesús precisamente de tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir siendo formados en nuestro carácter, como el carácter de Cristo, porque tú sigues formando a tu Hijo en cada uno de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de estos varones, de esta congregación de los santos. Pido tu bendición para ellos, para su familia y su descendencia. Y te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que nos concedas la gracia de poder seguir viendo cómo y qué hacer para gloria de tu nombre, según tu Santo Espíritu dirija nuestras vidas. Bendito y alabado seas por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, aquí estamos, recordemos, estamos en esta serie viendo algunos hombres de la Biblia y particularmente en esta carta nos encontramos a tres varones. Estamos encontrándonos con un hombre llamado Gayo, otro llamado Diótrefes y otro llamado Demetrio. Y quisiera enfatizar lo que la misma escritura habla acerca de ellos. Recordemos, mi énfasis desde el inicio fue todos nosotros somos varones, pero ser varones no es un asunto de hormonas, es un asunto de carácter. Una cuestión es haber sido hechos varones en el sentido en que lo dan las hormonas y otra cosa es ser hechos varones a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y ese es el carácter, eso habla del hombre interior. Y quisiera primeramente enfatizar a Gayo. Gayo es un hombre dentro de la iglesia, dentro de los que conocen el Evangelio. Gayo es un hombre que deriva que el apóstol Juan, lo que produce en el apóstol Pablo, el tener esa relación con Gayo como un hijo de Dios, hermano en la fe, lo que hace es que el apóstol Juan, ore mucho por Gayo. Y mire nada más cómo levanta delante de la iglesia la vida de Gayo. Habla acerca de qué? De su vida y de su servicio. ¿Qué es lo que dice? Amado Gayo, versículo 1, a quien amo en verdad. O sea, una de las cosas que puede producir
Un verdadero carácter de un hombre es del resto de los varones, fíjense bien, deriva en amor. Una persona que realmente tiene el amor de Cristo en él reinando, una persona que no solamente da su servicio, sino se da a sí mismo a la iglesia, atrae un amor genuino de parte de los hermanos en la fe, porque en el mismo espíritu nos identificamos y hay un amor. Este hombre, Juan, el apóstol, ama al siervo y dice, Gallo, te amo en verdad, amado. Fíjense cómo le vuelve a decir, amado, vuelve acerca de su amor. Ruego que seas prosperado en todo. Ahora, otra cosa que produce un carácter de un hombre piadoso no solamente es ser amado, sino que también produce que otra persona ruegue por ella. Me consuela mucho, me anima mucho cuando Morris me escribe, seguido me escribe de Escocia. Es un hombre de 82 años, es un siervo del Señor de muchos años a la iglesia escocesa. Y me anima mucho en el Señor, que no pasan 2 semanas, 3 semanas cuando me está escribiendo y me dice, todos los días oro por ti. Es muy consolador saber que Él dedica un tiempo diario para una persona que está muy, muy lejos en kilómetros de distancia, pero yo requiero mi oración. Anoche me escribió Morris y vuelvo y intercambiamos siempre algunas peticiones de oración, etcétera. Pero es interesante que no hay distancia porque estamos en un mismo espíritu. Y para el apóstol Juan, obviamente Gallo era motivo de estar orando por él. Por eso dice, ruego que seas prosperado en todo. Pero fíjense cómo dice, tanto prospere tu alma, tanto prospere tu hombre interior, yo voy a estar orando más, que quiero que vayas creciendo y prosperado en todo, pero de acuerdo a tu alma. En un verdadero carácter del hombre de Dios, lo que importa es crecer en el hombre interior para poder crecer y desarrollarse en todas las demás áreas de la vida. Si no crecemos en el interior, obviamente nuestro crecimiento en el área profesional que desempeñemos, en el área social que tengamos, en el área de la casa familiar, obviamente va a ser muy deficiente. ¿Por qué? Porque vamos a estar comportándonos como el mundo nos ha enseñado a comportarnos. Y recordemos, nosotros somos pueblo santo, adquirido a precio de sangre por Jesucristo, para que Cristo sea formado y para que el mundo conozca que existe un Dios y que es un Dios que bendice, porque tú y yo somos una bendición para el mundo que está extraviado, porque nosotros mismos estábamos totalmente esclavizados al pecado, a las mentiras del mundo y obviamente a Satanás. Y entonces Juan está diciendo, ruego que seas prosperado y además que tengas buena salud. Obviamente, vean cómo es una cosa secundaria. El que estés sano es secundario. Que seas prosperado es secundario. Lo que más me importa es que sigas prosperando en el hombre interior. Ese es el tipo de oración que deriva de un hombre piadoso. Versículo 3. Me alegré mucho. También un hombre piadoso, ¿qué es lo que producen los demás hermanos? Alegría, gozo. Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de qué? De tu verdad. Dieron testimonio de tu verdad. O sea, el hecho de que otros hablen de ti, pero con respecto a la verdad, eso produce mucha alegría también ¿en quién? En el apóstol Juan acerca de la vida de Gallo. Produce esto, produce un gozo, porque da testimonio de que su vida habla la verdad no solamente con su boca, sino que vive en la verdad. Dice, esto es no solamente el hablarla, sino cómo andas en la verdad. O sea, Gallo puede tener una conducta en su vida compatible con la verdad que predica. Mis amados hermanos, es demasiado importante el que seamos congruentes. Una cosa es decir que soy cristiano, otra cosa es caer la Biblia. Otra cosa es congregarnos cada domingo, que obviamente es un mandato del Señor. Pero la cuestión es, ¿todo nace del interior o es una simple apariencia? Esto es importante. Todo nace realmente de la obra del Señor Jesucristo en la cruz al adquirirme. De la obra del Señor Jesucristo al enviar su Espíritu para hacerme nacer de nuevo, para llevarme a conciencia de pecado, justicia y juicio. Y en arrepentimiento y fe puedo vivir diariamente. Esto es algo, repito, muy importante. Gallo
su conducta iba congruente con la verdad que hablaba. No solamente está diciéndolo el apóstol Juan, sino está diciendo que todos los hermanos dan testimonio de esto, lo reconocen. Versículo 5 dice, amado, dice en el versículo 4, Juan, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, otra vez, la conducta. Sí. Versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Y sobre todo cuando se trata de extraños. ¿De qué está hablando aquí? De que está siendo fiel. Un hombre de Dios real, un hombre de Dios genuino, un hombre lleno del Espíritu Santo, es fiel. Es fiel. Él busca ser fiel en su servicio al Señor. Él busca ser fiel a la palabra de Dios que predica. Él busca ser fiel en la cuestión del cuidado que le ha sido encomendado por sus autoridades, como en este caso. Obviamente, Gallo tenía autoridades y Juan era uno de ellos y le estaba escribiendo y estaba prácticamente felicitándolo a él, porque por su entrega y sacrificio al gobierno de ¿qué? De Jesucristo. Yo doy gracias a Dios que hay un grupo de varones, no importa que seamos más varones en esta congregación, pero al menos hay un grupo de varones que desde temprano vienen porque necesitan, obviamente, ser llenos de ¿qué? De mayor conocimiento de Dios, porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta de cuánto necesitamos, cuánta falta nos hace, porque somos débiles. Y entonces hallamos gracia. ¿Para qué? Para que siga siendo formado el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, en resumen, con respecto a Gallo, hay tres características muy francas. Una cosa es el amor, la hospitalidad, la fidelidad y la verdad. Son cuatro aspectos de Gallo que están resaltadas aquí. El amor de Gallo por los hermanos, por la iglesia, por el nombre del Señor. La hospitalidad, porque él recibe a todos los hermanos, ¿sí? La fidelidad, ¿qué quiere decir? Que no es fluctuante, no es con que cuando anda en las malas no tiene cara para los demás. Cuando anda en las buenas, entonces sí es súper bueno a onda, súper agradable, súper receptivo. No, él siempre es fiel, se mantiene fiel. Y por último, la verdad. La verdad que predica, pero también la verdad que vive, ¿sí? Entonces, estos son cuatro aspectos del carácter de Gallo que el Señor forma en un hombre de Dios verdadero, ¿sí? Cuatro aspectos. Ahora, quisiera dar en contraparte, como lo está dando aquí mismo la Escritura, este hombre llamado Diótrefes, ahora dice en el versículo 9, escribí algo a la iglesia. O sea, el apóstol Juan tiene cuidado de la iglesia, sabe que es una autoridad. Y escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes. Ahora, escribí algo a la iglesia. Todo lo que se escriba de parte de un siervo de Dios hacia la iglesia es para su bendición. Pero sin embargo, hay obstáculos. Y ser un obstáculo de carne, ser un obstáculo hombre en la iglesia es un problema. Mayor problema es ser un líder o una autoridad reconocida en la iglesia. Eso es peor que todo. Ser un hombre cuyo carácter es totalmente diabólico, terrenal y que busca solamente su propio imperio, su propia voluntad que gobierne. Eso es lo peor. Y eso es lo que estamos viendo aquí en contraparte a Gallo. Estamos viendo en Diótrefes. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Característica entonces de este carácter de este hombre, le gusta ser el primero. Le gusta ser reconocido. Él no quiere que Cristo Jesús sea conocido, no. Él quiere ser conocido como aquel de Jesús. ¿Sí? Le gusta a él ser visto, le gusta ser reconocido. Dice, le gusta ser el primero entre ellos, el primero entre ellos, entre la iglesia a la que le está escribiendo Juan. El primero entre todos. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? El carácter de un hombre piadoso es producto de que hay uno que es el primero en la vida tuya. Es Cristo. Si no es Cristo realmente el que gobierna tu vida, si tu vida no está totalmente entregada, sometida en todo acto de voluntad a la voluntad de Jesús en tu vida por el Espíritu de Jesús,
con el cual tú y yo hemos sido sellados? Hay una situación. Uno, o estás en franca rebeldía contra el Espíritu de Jesús, o crees que tienes el Espíritu de Jesús, pero la realidad es que no lo tienes. Y si no lo tienes, más vale que le ruegues a Dios que te salve, que te selle con su Espíritu, que te traiga un genuino arrepentimiento a tu vida y que te pueda volver como un esclavo y siervo por fe, agradecimiento y amor a aquel que te adquirió a precio de sangre. Jesús murió en la cruz por pecadores. Si no estamos viendo primeramente nuestra naturaleza esencialmente pecadora, de maldad, tampoco vamos a poder ver el gobierno de un Espíritu Santo gobernando y ayudándonos a llevar totalmente en sujeción a Él todas las cosas en nuestra vida. Diótrefes le gusta ser el primero y por consecuencia de ello, quiere sobresalir siempre. Por consecuencia de ello, ¿qué? No acepta lo que decimos. No reconoce la autoridad de Juan, su autoridad. Juan es un apóstol, es autoridad de la iglesia. Sin embargo, gente como Diótrefes no lo acepta. No acepta la autoridad. No acepta que este es un intermediario de Dios, como siervo de Dios para la iglesia. Por ser él el primero, no acepta, es lo que está diciendo Juan, el apóstol. Él no acepta lo que decimos. No acepta lo que decimos. ¿Por qué? Porque es un hombre necio. Se tienen que hacer las cosas, se tienen que hablar las cosas, se tiene que vivir bajo sus preceptos y no bajo los preceptos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Es su gobierno y no es el gobierno de Cristo. Dice aquí en el versículo 10, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras. O sea, voy a hacer público las obras de maldad de este hombre. ¿Qué está haciendo Juan? Juan obviamente ve en Diótrefes no solamente en sí mismo un problema con él mismo, sino que está viendo en él un tremendo problema potencial para toda la iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Voy a hacer público todas las obras de maldad de este hombre. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿es esto antibíblico que se diga lo que un hombre? No, no es antibíblico porque vemos Mateo 18. En Mateo 18, y no tenemos que ir ahí, dice la palabra que tenemos que hablar cara a cara con aquel hermano en la fe que estamos viendo que está pecando, está en contra de la palabra de Dios. En privado, uno, no hay cambio, hay que llevar un testigo o dos testigos más y volverle a animar, a insistir, a pedirle que ruegue al Señor por arrepentimiento y que le dé claridad y luz a su entendimiento. Pero si no, dice la palabra claramente, que vayas con la iglesia y se lo digas a la iglesia, y si no, que lo tengas como un incrédulo totalmente. Son los pasos de Mateo 18. Así es como el Señor cuida, protege al cuerpo de Cristo. Y dice aquí, por esa razón yo llamaré la atención de las obras que hace. ¿Por qué? Porque simplemente no acepta las sugerencias, no acepta las órdenes que Juan da. Entonces dice, la próxima vez voy a hablar de eso. Y dice aquí, además, ¿qué hace? Versículo 10, nos acusa injustamente. O sea, fíjense nada más a qué se atreve Diótrefes. Diótrefes se atreve a acusar. ¿A quién? Nada menos que al apóstol Juan. Levanta acusaciones contra el apóstol Juan. ¿Y qué dice? Son acusaciones injustas. ¿Por qué? Porque en un hombre no piadoso, en un hombre perverso, en un hombre insensato, en un hombre necio, solo existe una justicia, la suya propia. Y todo tiene que ser justificado de acuerdo a su entendimiento. Y sabes una cosa, el entendimiento de un hombre extraviado está entenebrecido. Nosotros en forma natural, tú y yo lo sabemos. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros gobernábamos nuestra vida. Nosotros buscábamos hacer solo lo que se nos ocurría a nosotros. Pero una vez que llegamos a Cristo, la autoridad nuestra es la Escritura y el gobierno del Espíritu Santo. Pero obviamente hay hermanos en la fe que tienen autoridad. La palabra de Dios nos dice, sometámonos unos a otros en el temor de Dios. En tanto que nosotros sabemos que esta es la manera en que el Señor estableció la iglesia. No tenemos por qué nosotros establecer nuestra propia manera. Si nuestra propia autoridad nos la da el Señor y lo da su palabra.
este hombre acusaba, Diótrefes acusaba directamente a Juan, al apóstol Juan, injustamente. ¿Con qué? Con palabras maliciosas. O sea, este hombre estaba usando palabras, maldad. La maldad le brotaba. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, es natural de un corazón totalmente mundano, terrenal, sujeto a la esclavitud del diablo, es natural que se hable eso. Pero también es natural en el Hijo de Dios que está totalmente gobernado por el Espíritu, ya que fue adquirido a precio de sangre por Jesús, debe ser lo natural que hablemos palabras para edificación de los santos, para consuelo, para exhortación, para amonestación, para reprensión. Sí, en el amor del Señor, sabiendo que nosotros somos humanos y somos falibles, todos nosotros. Este hombre hablaba palabras maliciosas y dice ahí, además, no estaba satisfecho, y no satisfecho con eso, Diótrefes. No estaba satisfecho con hablar maldad, con acusar injustamente a Juan, sino que él mismo no recibe a los hermanos, no recibe. Entonces, ¿qué pasa? No solamente calumnia y difama a la autoridad con malicia, sino además no recibe a los hermanos. Es selectivo. A quien él quiere recibir, recibe. Pero si son enviados por Juan, no los recibe. No recibe a los hermanos. O sea, él decide qué, él decide a quién. Eso se hace en el mundo, amados hermanos, eso no se hace en el reino de los cielos, en la iglesia. Eso no se hace así. Entonces, vemos aquí que este hombre también no es hospitalario. Y además, dice ahí, no solamente no recibe a los hermanos, sino que además prohíbe a los otros hermanos que quieren recibir a los demás, se los prohíbe. O sea, se atreve a prohibirles a los demás. Repito, se toma una autoridad que no le ha sido dada. Porque la autoridad que pudiera tener Diótrefes es delegada. Pudiera haber sido Diótrefes en un principio un hombre en el cual se le veían características de un verdadero hombre de Dios, con el carácter de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Pero después sacó el cobre. O sea, esta es una persona no que está apostatando de la fe, sino la verdad es que nunca tuvo el Espíritu Santo. Pero sin embargo, manejó todo para poder llegar a un cierto estatus y poder entonces sí tener su reino. Y repito, aquí lo que hace Juan es totalmente exhibirlo, exponerlo, y está diciendo claramente, prohíbe, a los que son hospitalarios los prohíbe, y además, versículo 10 termina diciendo, los expulsa de la iglesia. O sea, este hombre expulsa de la iglesia verdaderos hermanos en la fe. Eso es lo que estamos viendo en Diótrefes. Y entonces, ¿qué es la conclusión a la que llega Juan en el versículo 11? Amados, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo, ¿qué? Ahí es muy tajante, es muy determinante. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Es una persona que no es convertida. Es una persona que vive en su propio reino, en su propio ego, y está manejando las cosas así. ¿Por qué? Porque ya llegó a donde quería llegar y ahora tiene control. Pero ¿qué va a hacer? El Espíritu Santo obviamente trae esta revelación y le muestra esto a Juan. Se lo confirman los hermanos con los testimonios. ¿Y qué va a hacer? Va a llegar, va a exhibir y va a derribar al mensajero de Satanás que está metido en la iglesia. Y por último nos encontramos como si fuera un sándwich entre Gallo, Diótrefes. Nos habla ahora de otro hermano y nos dice algo muy poquito, pero repito, vean el sándwich. Demetrio nos dice aquí en el versículo 12, Demetrio tiene buen testimonio. Demetrio tiene buen testimonio. ¿De parte de quién? No de uno o de dos o de tres. Demetrio tiene buen testimonio de todos. De todos. No tiene su grupito que lo sigue. Tiene a todos. Todos han visto que predica la verdad, que vive la verdad y que se somete a la verdad. Tiene buen testimonio de parte de todos. ¿Y de parte de qué? De la verdad misma.
O sea, que el Espíritu mismo de la verdad da testimonio a la iglesia de que es un verdadero hijo de Dios y que está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Ese es Demetrio. Y tú sabes, dice, que nuestro testimonio es verdadero. Nuestro testimonio es verdadero. Entonces, esto, repito, es algo muy poquito que dice Demetrio, pero dice demasiado. Dice demasiado. Un buen testimonio delante de todos, un testimonio de la verdad y un testimonio de la autoridad a la cual se ha sujetado, se ha sometido. Amados hermanos, tenemos tres hombres. Tenemos un Gallo, tenemos un Diótrefes y tenemos un Demetrio. Y queda muy claro en esta pequeña cartita del carácter de un hombre piadoso y el carácter de un hombre mundano, del carácter de un hombre sometido al gobierno del Espíritu de Jesús y el carácter sometido al reino de la carne y de los pensamientos del mundo, totalmente buscando introducirlos al control de la iglesia. Mis amados, que el Señor siga formando el carácter de Cristo, que no vino sino una sola cosa, en obediencia al Padre, buscando el reino del Padre sobre la iglesia que el Padre iba a adquirir a precio de sangre con la vida de Cristo y el Espíritu de Jesús que lo iba a sellar para llevarlo a gloria en la resurrección de los muertos. Que Dios siga formando nuestro carácter. Y repito, examinémonos a nosotros mismos y veamos si estamos en la verdad para poder, si no, decirle, Señor, por favor, perdóname y ayúdame y endereza mis veredas. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por Jesucristo, el Hijo del Hombre. Te damos gracias que por tu Santo Espíritu sigues formando a Cristo en nosotros y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como este Gallo, como este Demetrio, tus siervos, delante del apóstol Juan. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente en servicio y fidelidad a tu iglesia. Y no, líbranos, Señor, del Diótrefes, o líbranos, Señor, de nuestra carne, Señor, que muchas veces quiere luchar y oponerse a la obra de tu Espíritu. Ruego tu bendición en todo esto, Señor, para cada varón de esta congregación de los santos, y que esta bendición la tenga primeramente su casa, su familia, y posteriormente la sociedad entera y la iglesia misma. En Cristo Jesús. Amén y amén.